Bueno, ahí con los derechos sociales, pero en economía también había varias dudas a propósito de lo que iba a quedar en el borrador. Estamos con Andrés Vial. Andrés, para darle una mirada, por supuesto, a lo que hay en materia económica en este proyecto de nueva Constitución, Banco Central, minería... Hay varios puntos que prometían, por lo menos en la discusión, que dividirían aguas. Pero al final terminamos viendo que muchas de estas materias que prometían dividir aguas se van a zanjar a través del trabajo legislativo, como el tema de pensiones. Por ejemplo, vamos a comenzar con el primer elemento que también fue tema de discusión central, el derecho de propiedad, y que se conoce en nuestro país hoy día también, la expropiación. A ver, ¿qué es lo que dice este borrador de la nueva Constitución respecto a derechos de propiedad? El derecho de propiedad, toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre todo clases de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y lo que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Por ejemplo, como el agua. Vamos con la siguiente estación y vamos a explicar un poquito qué es lo que dice la actual Constitución sobre expropiación, que esto es bien importante entender el detalle y los conceptos que se vierten acá. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional. El expropiado podrá reclamar la legalidad de la expropiación ante tribunales y tendrá derecho a indemnización por daño patrimonial causado. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. Ya, y destacamos ahí daño patrimonial para mostrar el cambio de lo que habría en la propuesta actual. Mucho relaciona esto también con el tema del valor de mercado. Por supuesto. Vamos a ver lo que al final termina siendo puesto en este borrador. Ninguna persona, es muy parecido en muchos de los conceptos. O sea, el concepto de la expropiación es parecido en ambos. Muy parecido. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarada por el legislador. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Y ahí la duda es qué es el justo precio. Por justo precio. Distinto, por ejemplo, es distinto al precio de mercado. En entrevista justamente hace algunos días en Estado Nacional, el ministro Mario Marcel, el ministro de Hacienda, dijo la jurisprudencia tiende a igualar el justo precio con el valor de mercado. ¿Qué se entiende por justo precio? ¿Hay claridad respecto a ese concepto? Le preguntamos a dos constitucionalistas respecto a la visión del justo precio y qué se entiende por ello. Asimilar el principio del justo precio a modelos que existen en el derecho comparado, en Alemania, por ejemplo, o en Italia, no se compadece con la realidad que Chile ha experimentado en materia de derecho de propiedad. Por eso es que existe una legítima preocupación, a mi juicio, de que se haya dejado a la ley un parámetro tan genérico. Y lo más seguro que ocurra en el futuro, una vez que entre en vigencia la Constitución, que la Corte Constitucional vaya otorgándole ese significado, que se entienda de acuerdo a los casos concretos, de acuerdo a las circunstancias de ese caso, que se va a entender por justo precio. Hay dos cuestiones que tratan la propiedad. Uno, el derecho a la propiedad. Y dos, que tú no puedes ser privado de ella si no es por una expropiación dispuesta por ley. Y esos dos elementos centrales y nucleares de la propiedad propiamente tal para su protección están en el texto. Otro tema central en la discusión económica es el rol, Iván, del Banco Central, instituto emisor. Vamos con la gráfica para entender qué es lo que queda finalmente, que es bien parecido a lo que tenemos hoy día de Banco Central. Hay algunos cambios importantes. Matices en la autonomía. Matices y respecto a la cantidad de miembros hoy día del Consejo. Va a ser autónomo, carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria, controlar la inflación. En lo medular es lo mismo. ¿Dónde entran más o menos los cambios? A ver, pasamos aquí a revisar la siguiente estación. Pasamos de 5 consejeros, consejeras. Hoy día tenemos 2 consejeras, entre ellas la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, y 3 consejeros pasarían a 7. Es decir, si se aprueba, el presidente Boric inmediatamente debiese nombrar a 2 consejeros. Y esta estación aquí, donde se marcan las diferencias, es el tema de la destitución o remoción de los consejeros. ¿Cómo se podría remover a un consejero del Banco Central? Por mayoría de los consejeros, mayoría de la Cámara de Diputados o Cámara de las Regiones, también por petición del presidente de la República, que esta petición va hacia la Corte Suprema. La mayoría de los integrantes de la Corte Suprema es la que define en segunda instancia, obviamente, la remoción de algún consejero del Banco Central. Esto es muy distinto a lo que existe hoy día y es donde se ha ceñido parte de la preocupación respecto al Banco Central, que en lo medular continúa prácticamente igual. Seguimos con otro elemento dentro de la discusión económica, que es la minería, recursos naturales.
aquí en la Comisión de Medio Ambiente, y esto también despertó harto... Perdón, esto fue una de las últimas discusiones del día sábado. Se zanjó el sábado y muchos de los puntos que había mucho temor de parte de la minería privada en nuestro país quedaron fuera, que va a ser tema de ley. Que es el tema de ley, por ejemplo, las concesiones. Ahí dicen ellos que se genera un espacio, obviamente, en el trabajo legislativo para que las inversiones puedan tener algún tipo de peligro, pero eso queda al final en la ley. ¿Qué es lo que dice? No es corto, pero dice: el Estado tiene el dominio absoluto y exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales y metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuviesen situadas. La exploración, explotación, aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público, intergeneracional y la protección ambiental. Aquí lo medular, Iván, tiene que ver con las concesiones. ¿Cómo se van a regular las concesiones? Va a ser un tema legislativo, pero se genera este espacio de discusión que va a ser tarea, obviamente, del próximo Congreso. También le preguntamos a abogados sobre el tema minero. Digamos que hoy día la actividad de la minería, una de las principales fuentes de divisas para el desarrollo de nuestro país, queda entregado a la ley, o sea, a mayorías ocasionales que adoptarán acuerdos, las leyes me refiero, por la simple mayoría de los miembros presentes del Congreso de Diputados y Diputadas y de la Cámara de las Regiones. Hay regulación, hay dominio del Estado sobre las minas, hay una forma de administración básica, pero él es el legislador el que va a tener que regular el detalle de cómo se va a administrar el estatuto minero. Y ahí, primero que todo, hay que decir que lo que está hoy día vigente sigue vigente una vez que se apruebe, si que se aprueba el texto constitucional. Y será después en el debate legislativo futuro que se tendrá que ir adecuando el contenido de esas leyes. Como vemos, muchos puntos que se marcan diferencias, pero no diferencias siderales, como podríamos ver. Se ha moderado porque se habló de nacionalización, se tendió a moderar en las últimas etapas de la discusión, ¿no? Absolutamente. Y el tema del agua, otra discusión medular, lo que tiene relación con la economía. Vamos con la última gráfica que hemos preparado aquí. ¿Qué es lo que dice en el artículo 2? El Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, esta instancia que se crea, serán de carácter incomerciable. O sea, si yo me pasan derechos, consigo derechos de aguas... O sea, no podría haber un mercado del agua, por ejemplo. No se puede vender derechos de agua, cuestión que hoy día ocurre. Inapropiables. Tú, obviamente, que recibes esta autorización, pero al final siempre es el Estado, es el dueño del agua. Estas de carácter incomerciable, yo lo decía, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento. Y aquí la duda está respecto a qué va a pasar con las actuales derechos de agua. Es parte de la discusión. Hay posiciones distintas de los abogados, como en muchos temas, pero insisto en el punto original, Iván Núñez, y todo lo que nos están viendo en la casa, muchas de esas diferencias siderales, por lo menos en materias importantes en materia económica, por lo menos en el borrador, no quedaron probablemente así, y mucho el trabajo legislativo. Ya, pero probablemente el tema agua sí tiene una mirada bien distinta. Exactamente. Hay miradas distintas, pero por lo menos lo que dice el papel, por lo menos la nueva Constitución, no separa tanto las aguas, para que la redundancia, respecto a lo que fueron discusiones anteriores. Andrés Vial, muchas gracias.